Hola, buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Vamos a arrancar la clase de hoy. Veníamos trabajando dentro de los bienes comunes de la tierra, los bosques nativos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las problemáticas ambientales de los bosques nativos. Vamos a hablar de los objetivos que tenemos propuestos para que puedan lograr en esta clase, que es que puedan comprender los procesos y pérdida de nuestros bosques nativos y que puedan identificar las consecuencias para el ambiente y para la sociedad que puede generar el desmonte o la tala indiscriminada. Para arrancar vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos viendo en estas clases anteriores. Primero arrancamos por identificar qué eran los bienes comunes y cuáles eran los bienes comunes de la tierra. Identificábamos 3 recursos como bienes comunes de la tierra: el agua, el suelo y el aire. Decíamos que ¿por qué se llamaban bienes comunes de la tierra? Se los denominaba así porque son bienes a los cuales todo ser humano tiene el derecho o el mismo derecho a poder acceder a ellos para poder desarrollar su vida. En base a ellos también se plantea una problemática que es el poder identificar o poder saber si realmente todos tenemos el mismo acceso a estos recursos. Cuando decimos si todo el mundo tenemos acceso a los mismos recursos, es decir, si todos podemos disponer de ellos, para que cada persona pueda satisfacer sus necesidades básicas. Arrancamos hablando del aire. El aire sabemos que se encuentra libre en el planeta, en la atmósfera, en él se encuentra el oxígeno que respiramos, por eso es tan vital para nuestra vida poder contar con el aire, y mucho más importante es que tengamos la responsabilidad de poder mantenerlo limpio, sin contaminación, para beneficios de todos, no solamente seres humanos, animales, toda la biodiversidad del planeta. En cuanto al aire, no se plantean muchas más problemáticas que la de contaminación, por eso resaltamos de la responsabilidad social de cuidar un bien común como el aire. Después teníamos el agua. El agua también, el agua está considerada como un derecho universal, es decir, que toda persona tiene el derecho de poder acceder al agua para satisfacer sus necesidades básicas. El agua también la podemos encontrar libremente en nuestro planeta, representada en distintas formas, como ríos, lagos, lagunas, mares, océanos. Sin embargo, las reservas de agua dulce, que son las que utilizamos para consumo humano, son muy pocas a nivel mundial, razón por la cual es importantísimo poder hoy en día cuidar y resguardar esos pequeños reservorios de agua que tenemos. Respecto al agua, en nuestro país puede suceder que se plantee alguna problemática de apropiación de estos recursos por diferentes actores sociales, puede ser por algún río o por algún lago que pueda estar comprendida en diferentes regiones o en diferentes provincias y que la apropiación del mismo lleve a algún conflicto entre distintos actores sociales, sea la sociedad o el Estado. Y por último teníamos el suelo. El suelo también es considerado un bien común porque toda persona tiene el derecho a contar con un espacio donde poder habitar y a su vez poder tener una pequeña porción de suelo donde poder cultivar o donde pueda desarrollar alguna actividad económica que le permita subsistir. En el suelo tenemos varias problemáticas que se pueden plantear. La primera es la propiedad privada, el saber que no todos vamos a poseer una porción de suelo y en caso de poseerla, hasta dónde ese recurso nos pertenece y en dónde ya comienza a ser una propiedad privada o propiedad de otra persona. Y la segunda también relacionada a la contaminación que pueda tener este bien,
que tenemos variedad de problemáticas en nuestro país. Sin duda la más importante que afecta al suelo es la tala indiscriminada o la agricultura sin rotación, por ejemplo la agricultura dedicada a la soja, un monocultivo que no permite la rotación de los suelos y que contribuyen a la erosión, al desgaste y a la pérdida de fertilidad de los suelos. Una vez que hicimos este pequeño repaso, hablamos de los bienes comunes de cada uno, de cómo accedemos y de qué problemáticas se pueden plantear en cada uno, arrancamos a ver los bosques nativos. ¿Qué eran los bosques nativos? Todas aquellas reservas o regiones forestales con las cuales contamos, donde podemos encontrar distintas especies y que a su vez cumplen diferentes funciones ambientales. Entre las funciones ambientales que tenían los bosques nativos habíamos visto que ayuda a prevenir muchas catástrofes ambientales, como por ejemplo inundaciones, ya que el bosque ayuda a filtrar y a infiltrar el agua al subsuelo. El no tener bosques hace que esa infiltración no se pueda llevar a cabo y que el agua quede superficial generándose las inundaciones. Otra muy importante, de las más importantes, es que es un gran reservorio de dióxido de carbono y un gran emisor de oxígeno. Por eso son tan importantes, o se los llaman el pulmón del mundo a cada reserva de bosque o selva que podamos encontrar en el mundo. También contribuyen a la soberanía alimentaria, para extracción de materias primas, entre tantas funciones ambientales que tienen los bosques, aparte también de ser un gran albergue para la mayor cantidad de biodiversidad del planeta. Cuando hablamos de bosques nativos también habíamos hablado de lo que eran los bosques implantados. No sé si recuerdan, vamos a recordarlo. Teníamos que los bosques nativos, con todas esas funciones, una vez que se talaban en ciertas regiones de nuestro país, por ejemplo, se utiliza ahora la implantación de nuevas especies, generándose un bosque implantado, es decir, un bosque creado por la mano del hombre, que puede aportar algunas de estas funciones ambientales que nombramos anteriormente, pero que sin embargo no logra en su totalidad reconstruir la pérdida de biodiversidad que se genera a través de la tala. O, en el caso que vamos a ver ahora, el desmonte. Una vez que se desmonta o que se tala, no se vuelven a conseguir las mismas especies o la misma biodiversidad que tenía originalmente en su estado natural el bosque nativo. Bueno, acá vimos un videíto que yo ya se los había pasado para que lo pudieran ver. En el videíto se vuelve a mencionar todas las funciones ambientales de nuestros bosques, la importancia de ellos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, y también las problemáticas. Bueno, nombra también las regiones forestales. Sabemos las regiones forestales que encontramos en nuestro país, las nombramos y las identificamos la clase anterior en el mapa. Y en este caso, en cada región, indistintamente, se puede producir el desmonte. ¿Por qué se produce el desmonte en nuestro país? Hay distintas características o distintas actividades que llevan a que se produzca el desmonte en nuestro país. Entre ellos, y una de las principales, es la agricultura. Sabemos que nuestro país tiene su economía basada en un modelo agroganadero, razón por la cual al no poseer ya tanta cantidad de tierras para poder producir más, sean cereales o implantar distintos cultivos o para el criado de ganado, se está expandiendo
esta frontera agrícola y se está adentrando en nuestros bosques nativos. Sobre todo en el Chaco, el desmonte es importantísimo el que se está haciendo por la expansión de la soja. La soja en un primer momento se instaló en todo lo que fue la región pampeana y poco a poco, y midiendo el rinde económico que tenía para el país, se fue expandiendo a otras regiones de nuestro país. Entre ellos se encuentra el Chaco, que es uno de los más afectados por el desmonte para la expansión de la frontera agrícola. Otra razón por la cual perdemos nuestros bosques es la urbanización, la creación de nuevas ciudades, de nuevas carreteras o de nuevas rutas, de represas, todas esas nuevas construcciones o esas nuevas urbanizaciones que se están llevando a cabo también provocan la pérdida de nuestros bosques nativos. Y bueno, y por otro lado tenemos los incendios, que lo vamos a ver en una clase próxima. En esta clase particular, lo que más nos importa es el desmonte. El por qué se lleva a cabo el desmonte, el qué consecuencias tiene para el ambiente y para la sociedad. Por ejemplo, entre las consecuencias que tiene el desmonte, y como dijimos, es la pérdida de biodiversidad. Se pierden miles y millones de especies, ya sean vegetales, animales. En consecuencia de eso, el suelo queda al descubierto, no tiene la capa de protección que le da el bosque nativo, razón por la cual el suelo empieza a sufrir también las consecuencias, como la erosión, quedan al descubierto, como sacan los árboles e implantan cualquier tipo, en este caso vamos a poner por ejemplo la soja, es un monocultivo, es decir que el suelo tampoco tiene rotación, es siembra, cosecha, siembra y cosecha, sin dejar que el suelo vuelva a obtener nutrientes o fertilizantes que hayan perdido. También el suelo sufre en la agricultura por el uso de agroquímicos. Otra también importante, otra consecuencia es la migración de la población, personas que antes podían vivir de alguna actividad extractiva dentro del bosque nativo, al no tener el bosque no le queda otra opción que migrar hacia grandes ciudades. Y otra migración mucho más que importante es la de los pueblos originarios. Sabemos que en nuestro país aún quedan pequeños pueblos originarios dentro de nuestros bosques, donde literalmente se los expulsa porque son su casa, y realizando el desmonte no les queda otra opción que tener que irse de su lugar. Y por otro, tenemos que hablar del dióxido de carbono. Otra gran consecuencia, como dijimos, los bosques nativos eran el principal reservorio de dióxido de carbono. ¿Qué quería decir esto? Que el bosque nativo se tomaba del aire el dióxido de carbono, el árbol lo procesaba y largaba oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para poder vivir. Al talar los árboles, ese dióxido de carbono queda en la atmósfera, se producen distintos gases y eso provoca el calentamiento global, que sin duda nos afecta a todos por igual en las condiciones climáticas y en cómo esas condiciones climáticas afectan también a que se lleven adelante distintas catástrofes ambientales como venimos viendo a diario. Esas son todas las consecuencias y las características que tiene esta problemática. Para realizar la actividad, bueno, ahí cada uno iba a tener una palabra que la iba a tener que relacionar con lo que habíamos visto en el video y tratar de explicar si era una consecuencia o cómo se relacionaba con el desmonte. Acá teníamos estas imágenes donde íbamos a poner qué tipo de actividad o qué tipo de problemática se estaba planteando. Y por último teníamos para analizar esta imagen con el pequeño texto que lo teníamos por acá, que yo se los había pasado. El pequeño texto sobre el desmonte en los bosques de nuestro norte argentino. Espero sus actividades. Gracias.